Buenas noches, hermanos. Es una bendición que nos encontremos juntos nuevamente para compartir la poderosa palabra del Señor Jesucristo en este día. Pues al Señor le ha placido de que yo sea la portadora de este mensaje. Vamos a escuchar la palabra de Dios con fe y que es poderoso eficaz, y así el Señor va a obrar en nuestras vidas poderosamente. Amén. El título de esta enseñanza es Adoración en espíritu y en verdad. Es un tema del discipulado número 2 que estamos aprendiendo precisamente, que es referente a todo lo que es el crecimiento. Amén. El discipulado número 2 se enfoca en el crecimiento, y todos estos temas nos ayudan a crecer como cristianos. Entonces es importante aquí que vamos a aprender en qué consiste la verdadera adoración, por qué es importante que los hijos de Dios seamos verdaderos adoradores suyos, y cómo se relaciona esto con nuestras actitudes, ante las circunstancias de la vida. El texto para memorizar es en Juan 4:24. Vemos que dice la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesús estaba hablando con la samaritana en el pozo, y él dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. Vamos a citar aquí algo que dijo un teólogo, John Piper, que dijo: no son las misiones la meta final de la iglesia, sino la adoración a Dios. Las Las misiones, misiones, porque la porque la misión de traducción todas de las las naciones naciones todavía todavía no existe. Entonces, ah, esa es una cita que dijo, perdón, un momentico, mis hermanos, que alguien está entrando, y ponen la mute, por favor, para que no interrumpa el ruido. Ahora dice, vamos a ver, ¿por qué vino Dios a esta tierra? Una pregunta que hacen aquí. ¿Qué le hizo dejar su trono y hacerse humano? Dios está empeñado en la misión, en la obra de poblar al cielo con adoradores, y tiene una muy buena razón para ello. Cuando Lucero, el querubín, cayó de la gloria, un aspecto, o sea, una parte importante de la adoración celestial cayó con él. Ese fue Lucifer, amén, el que cayó del cielo. Entonces, ahorita nosotros vamos a ver, dice: supongamos que tú acostumbras a escuchar un trío vocal cantar y disfrutas de la armonía que producen sus tres voces juntas, pero de pronto una de las tres voces falta, o sea, falta una de las personas, ¿cierto? Del trío. Entonces sentimos de inmediato el cambio y decimos: oh, no, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que como cuando estaban los tres. Quizás, digamos, podemos pensar: oh, está bien todavía, pero no es igual, no es lo mismo. Entonces también algo falta en el cielo desde que el lucero cayó, llevándose consigo la tercera parte de los ángeles. Eso vemos que Lucifer cayó y se llevó la tercera parte de los ángeles. Y desde entonces la adoración en el cielo está incompleta. Y entonces vemos eso, ¿cierto? Por supuesto que Dios todavía está rodeado de serafines, dice, de 6 alas, los que incesantemente declaran la gloria de Dios, pero él echa de menos ese canto sublime que se perdió en los albores de la creación. Y nosotros vemos también que en la Biblia, pues sí, no dice que solamente, no hay ni un lugar que mencione acerca de la música como parte del ambiente presente del cielo desde la caída de Lucero. En Job 38:7 nos dice que hace mucho tiempo todas las estrellas
del alba alababan a Dios y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, antes eso era lo que pasaba, pero aquí podemos ver claramente, ponen dicho que la adoración plena en el comienzo de la creación, o sea, no es lo mismo que después de la caída de Lucero. Pero después de la caída, que él fue echado del cielo, no aparece en la Biblia ninguna parte donde diga que la música está en el cielo presente de esa magnitud, de esa manera. Parece que la música se va a restaurar en el cielo solamente cuando la esposa del Cordero llegue allá. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, nosotros, amén, cuando lleguemos al cielo. Mientras tanto, aquí en la tierra sabemos que Satanás está dirigiendo otro tipo de música, que es la música mundana, que es lo que predomina aquí en la tierra. Y él es el experto en esta área, es Satanás, porque él es el príncipe del mundo. Y está claro que nosotros como iglesia no podemos competir con la música del mundo, ni nos interesa tampoco hacerlo, porque nuestra música nunca va a ser tan buena, pero aquí dice respecto, o sea, en cuanto al medio artístico, ¿cierto? A la capacidad artística, artísticamente hablando, la música cristiana quizás no vaya a ser igual de buena a la música del mundo, pero pues eso se debe que al sistema de valores que nosotros tenemos, los cristianos, es muy diferente al del mundo. Y nosotros, ¿por qué es diferente? Porque nosotros buscamos más que todo es la presencia de Dios. Amén. Cuando nosotros adoramos al Señor, que estamos buscando es su presencia, la presencia de Dios y no la perfección artística. Eso no nos interesa a nosotros, sino alabar y glorificar al Señor y llenarnos de su presencia. Dice aquí que cuando alguna iglesia se enfoca en la perfección artística o técnica de la música sin darse cuenta, está tratando de competir en una área equivocada, porque esa no debe ser el propósito de los cristianos, ¿cierto? Que alaban al Señor, que alabamos al Señor, sobresalir en el mundo, sino alabar a Dios y buscar la presencia del Señor y que el lugar donde ellos estén cantando, allí descienda la presencia del Señor. Nosotros debemos quedarnos en el área donde nadie puede competir con nosotros, ¿cierto? Que es la del arte de hacer descender esa presencia poderosa del Señor que se manifiesta, descender la gloria de Dios que se manifiesta de una manera poderosa. Amén. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. La perfección técnica ganará la admiración de otras personas, pero únicamente nuestra adoración en espíritu y en verdad podrá traer la gloria de Dios, y eso es la verdad. Amén. Solo la unción verdadera que nosotros tenemos como hijo de Dios va a tener la habilidad, ¿cierto? Cuando nosotros cantamos, ¿cierto? Los adoradores, los del ministerio, de las alabanzas, cuando cantamos nosotros en toda parte en las iglesias y en toda parte los del ministerio, ¿cierto? Solamente pueden quebrantar los corazones más duros por medio de esas alabanzas a Dios, mientras que la adoración celestial no es restaurada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios está manifestando su presencia en donde hay verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Ahí es donde el Señor manifiesta pues su presencia. Nuestros cultos son algo maravilloso, sin duda, pero también hay algo muy pobre comparado con los que los ángeles hacen en el cielo. O sea que nosotros, los humanos, no nos podemos comparar con la adoración de los ángeles que hacen los ángeles en el cielo.
pero ya hemos dicho que la música cayó del cielo cuando Lucero fue arrojado de allá. Esto responde a la pregunta de por qué Dios se siente atraído hacia nuestra eh, pobre adoración, diríamos, pobre en comparación a la adoración de los ángeles. Él no se siente atraído por nuestra calidad artística, porque Dios no busca eso, Él no busca la calidad artística, Él se siente atraído por nuestra música, por nuestra adoración, por lo que nosotros somos, porque nosotros somos sus hijos y Él nos ama. Y él siente ese gozo tan grande de ver que sus hijos lo están alabando de todo su corazón. Así que el Señor Jesús es atraído por nuestra relación especial que tenemos con Él, por esa relación, porque Él nos ama y somos sus hijos a quienes Él ama, y por eso simplemente Él no puede ignorar nuestra adoración. Amén. La palabra de Dios afirma que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Está escrito en la Biblia y Él deja su trono para unirse a las multitudes de adoradores que se acercan con un corazón sincero a darle la gloria y la honra al Señor. Así que cuando nosotros empezamos a alabar a Dios y vemos que todo el mundo empieza, ¿cierto?, a encenderse ese fuego, el Espíritu Santo, estamos alabando al Señor, entonces el Señor deja su trono y en un abrir y cerrar de ojos su presencia se transporta desde el cielo hacia la tierra para reunirse con sus hijos que le están adorando con lágrimas de gozo en nuestro rostro cuando nosotros le alabamos y sentimos ese gozo tan grande que nos ponemos a llorar, ¿cierto? Porque estamos alabando al Señor. Y entonces es un gozo que nadie lo puede describir que sentimos nosotros. Y eso al Señor pues le encanta, imagínense, eso lo recibe con agrado el Señor. Entonces, vemos que el Señor deja su magnífica corte celeste y viene para ser exaltado mediante nuestra adoración, aunque es imperfecta, ¿no? No comparada con la de los ángeles, pero nosotros podemos ver cómo el Señor nos ama y es cuando por lo menos dice aquí que casi podemos oír a Dios explicarle a sus ángeles, yo sé que ellos no pueden cantar o tocar como ustedes, ni llegar a las notas tan sublimes de aquellos querubines, pero ellos son mis hijos. Eso es lo que el Señor siente, ese agrado. Y dice, es como cuando el pequeño de 2 años de edad expresa su amor a sus padres o abuelos. Ciertamente no es la perfección de sus palabras porque está chiquito, ¿cierto? Está pequeño, a veces ni habla bien ni nada, pero es lo que nos enternece a nosotros, no es su habilidad oratoria, sino es la sinceridad de su corazón, porque sabemos cómo son los niños, que son sinceros, son honestos, y si ellos nos dicen a nosotros te quiero, eh, ¿cierto? Te amo, abuelita, papá, mamá, sus hermanos, a quien sea, sabemos que es de verdad, ¿cierto? Entonces, esa sinceridad de su tierno corazón infantil es la que nos mueve a nosotros para, ¿qué es lo que es la reacción de nosotros? Abrazarlo, ¿cierto? Porque nos sentimos felices, nos llena eso y hay ese gozo, esa alegría en nuestro corazón, pues así también se siente Dios cuando nosotros le alabamos, le exaltamos. Y dice, así explicó Jesús a los fariseos en Mateo 21:16. Vemos en la palabra de Dios que dice, nunca, les dijo Jesús a los fariseos, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Amén. Así que cuando Dios escucha nuestras torpes notas, aunque sean muy torpes, literalmente Él deja su trono celestial y viene a darnos
de su agua viva. Amén. Esa agua, como le explicó el Señor Jesús a la samaritana, que su interior, de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Amén. A él no le interesa si nosotros cantamos bonito, no, yo por lo menos no tengo ese don, pero a mí no me interesa, porque pues el Señor le interesa es lo que hay en nuestro corazón, amén. Amén. Que nosotros le cantemos con todo nuestro corazón y lo alabemos a Él. Lo importante para Él es que somos sus hijos y tengámoslo por seguro que Él escucha con más atención nuestro débil canto que el de millones de serafines que lo rodean en su trono, que cantan con la perfección. Pues estos serafines simplemente hacen esto, hacen lo que, para lo que ellos fueron creados para hacer eso nada más, pero cantar sus alabanzas perfectas al Dios Todopoderoso, pero allí se detiene ya cuando el Señor escucha nuestro canto surgir dice, desde el caos de esta tierra. Nadie puede competir con nosotros en el arte de hacer descender la presencia maravillosa de Dios. Dios tiene un plan para restaurar la música en el cielo y para eso nos ha dado de su Espíritu Santo. Por eso es que nosotros podemos cantarle al Señor de esa manera porque lo hacemos en espíritu y en verdad. Estamos llenos del Espíritu Santo. Así que el enemigo no es el único que fue equipado para cantarle al Altísimo. Amén. Nosotros también, porque con el Espíritu Santo estamos equipados y capacitados para alabar a nuestro Dios y que Él escuche esas alabanzas. Nuestra alabanza y adoración ahora pueden parecer muy simples a los oídos angelicales, pero la Biblia dice que cuando entremos a la ciudad santa, cantaremos un cántico nuevo a nuestro Dios, que es posible que ni siquiera los ángeles lo hayan escuchado. Así dice en Apocalipsis 5:9. Nosotros, dice en Apocalipsis 15, del 3 al 4, les voy a leer que dice que entraremos al cielo entonando el cántico de Moisés. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son sus obras, Señor, son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Ese es Amén. un cántico que cantamos inclusive y es algo muy hermoso para adorar al Señor. Ahora vamos a ver aquí acerca de la adoración y la actitud entre la gente, o sea, el pueblo de Dios. Existe una palabra que es especial, que se emplea y expresa alabanza y adoración a Dios y que es casi invariable en todos los idiomas. Y la escuchamos en diferentes idiomas cuando están cantando, alabando a Dios, dicen aleluya. ¿Ven? Aleluya. Esa es una palabra conocida, o sea, universalmente, y se trata de una exclamación universal de adoración que literalmente significa alaba al Señor. O sea, cuando decimos aleluya, aleluya, estamos diciendo alaba al Señor, alaba al Señor. Amén. También hay otras frases como gracias Señor, que la escuchamos continuamente, gloria a Dios, alabado sea el Señor, alabado sea su nombre, alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Son también comunes entre los que hemos nacido de nuevo, entre los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y esto es así porque nosotros obedecemos la palabra de Dios, lo que nos dice la Biblia, que está llena de exhortaciones de alabar a Dios por sus obras maravillosas. Como leímos ahora, grandes y maravillosas son sus obras. La adoración es un acto natural para los que conocemos a Dios.
ese es el gran beneficio de conocer a Dios, como hablamos ahora, como parte de nuestro crecimiento, es conocer a nuestro Dios. Y si nosotros conocemos a Dios, la adoración y la alabanza debe ser algo que sale de nosotros naturalmente. Amén. Cuando una persona experimenta la salvación, conoce a Dios y lo que Él puede hacer y su alabanza surge espontáneamente. El alabar a Dios es una manera de expresar nuestra adoración a Él, o sea que van juntas, ¿cierto? La alabanza y la adoración. Cuando le alabamos al Señor, lo estamos adorando y reverenciando porque Él es quien es, porque Él es Dios y por todo lo que Él hace. Amén. El rey David escribió en el Salmo 66:2, dice la palabra de Dios, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Amén. Él era un tremendo adorador y sabemos que él fue el que escribió los salmos que precisamente son para alabar al Señor. Amén. La primera mención bíblica de la palabra adoración está en Génesis 22:5. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí que con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vemos que esa es la primera vez en la Biblia que se encuentra esta palabra. Dios pide a Abraham que ofrezca a su hijo único, amén. Y Abraham fue obediente a Dios, dejando a sus sirvientes y se llevó a su hijo a la montaña. Abraham no sabía cuál sería el resultado final, pero él tenía perfecta y completa confianza en Dios. Por eso él hizo la voluntad de Dios aún sin entenderla. De eso se trata, ¿cierto? Él mostró su fe por medio de la obediencia. Él confió en el Señor y por eso dijo el chico y yo iremos allá lejos a adorar. O sea, él no estaba diciendo, él no dijo, yo voy a adorar y voy a sacrificar a mi hijo. Pero él dijo, ¿cierto? Miren las palabras y luego dijo, y volveremos. O sea, que él tenía esa perfecta confianza en el Señor. En realidad él estaba diciendo, aún cierto que aunque no entendía, pero él decidía sujetarse a la voluntad de Dios. Y él honraba y reverenciaba lo que Dios le había dicho. Esta es una verdadera adoración. Esa fue una verdadera adoración que él hizo. Amén. Luego, 18 siglos después, Jesús se acercó a una mujer, la mujer samaritana que estábamos hablando al principio, junto al pozo, y le explicó el significado de la adoración sincera, de la adoración verdadera, como dice en Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él busca, Dios desea eso, Él anhela eso, que nosotros le adoremos, amén. Debido a que Dios es un ser espiritual, entonces Él también debe ser adorado y venerado y en esa manera, espiritualmente, amén. La palabra adorar, tanto en hebreo como en griego, significa caer o inclinarse, rendirse ante Dios en homenaje. Eso es lo que quiere decir adorar, rendirnos en homenaje santo y sagrado delante del Señor. Amén. Esto puede ser tomado literalmente o en un sentido figurado, pero ¿a qué se refiere? A nuestra actitud. Cuando lo hacemos, cuando vamos ante el Señor a adorarle, a alabarle, lo que cuenta es nuestra actitud, porque si nosotros vamos si nos inclináramos nada más delante del Señor, pero no rendimos nuestra voluntad, ¿cierto? No, al Señor, entonces nuestra oración no va a tener significado, porque Dios, ¿qué es lo que mira? Es el corazón, ¿cierto?
el motivo como porque estamos haciendo las cosas, nuestra actitud, nuestra verdadera actitud. Si nosotros vamos a ir delante de la presencia de Dios nada más a decir, oh, como todos lo están alabando, adorando, yo me voy a inclinar nada más para hacer lo mismo que hacen todos. Pues esa adoración no va a tenerla en cuenta el Señor, amén, porque Él está viendo, es nuestra actitud, nuestro corazón, cómo lo estamos haciendo nosotros, así más que cualquier otra cosa. Y por eso es que la adoración a Dios no requiere de una audiencia o un lugar especial, como siempre les he dicho. Podemos buscar la presencia de Dios donde sea, porque Dios está en toda parte, amén. Lo único que importa es el modo como nosotros le adoramos al Señor, cómo nos rendimos ante Él, cómo le damos ese homenaje al Señor. Jesús nos instruyó a orar así. En Mateo 6:9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. La palabra santificado, ¿qué quiere decir? Hacerlo puro o santo. Amén. Nosotros sabemos claramente que el Señor Jesús nadie lo puede hacer santo, ¿cierto? Porque Dios es santo, Él es santo. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer santo al Señor? En nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestra actitud, reconocer que Él es santo. Y también no solamente tenerlo en nuestro corazón, pero confesarlo con nuestros labios. Eso es santificarlo al Señor, decirle, santificado sea tu nombre. Cuando vinimos a Dios, nosotros, nuestra actitud tuvo que cambiar, amén. Cambió por lo menos del cielo a la tierra y es como me siento yo, porque lo que nosotros pensábamos antes acerca de Dios cambió totalmente y comenzamos a reconocerle a Él por lo que Él es siempre y por lo que Él ha sido siempre, amén. Porque antes considerábamos a Dios como a veces muchos y para vergüenza, yo lo digo, como muchos estábamos en el error, en el pecado de considerarlo como un simple amuleto, amén, que nosotros cargamos para acá y para allá y que como un amuleto que si nos echamos en el bolsillo y él va con nosotros, pero eso no es la verdad, ¿cierto? O como un Diosito, que decíamos Diosito, Diosito me ayuda, Diosito, no, pero nosotros cuando vinimos al Señor y nos entregamos a Él, nos convertimos a Él y nacimos de nuevo, entonces lo hemos conocido verdaderamente y nuestra actitud hacia Dios tuvo que cambiar porque le reconocimos como Él es completamente. Amén. Ahora lo vemos como Él ha sido, como cierto dice, ahora lo vemos como lo han visto los huéspedes angelicales a través de las edades, que Él es que el Señor, Él es Rey de Reyes, el Señor de Señores, el primero y el último, el Señor Dios omnipotente, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella brillante de la mañana, el Salvador, el Redentor y el Rey que viene pronto por su iglesia. Amén. Entonces, imagínense cómo no lo vamos a alabar, a glorificar, a exaltarle, a darle toda la gloria al Señor. Todo lo que Él es para nosotros depende de nuestra actitud. Quiere decir que nosotros, lo que nosotros pensamos acerca de Dios, así es, ¿cierto? Y lo que sentimos, eso es lo que es Dios para nosotros. Y de esa misma manera, nosotros vamos a buscar alabarle y exaltarle porque sabemos quién es Él y cuál es la actitud correcta que debemos tener para someternos al Señor como cierto, como un homenaje, como nosotros le estamos nosotras mismas ofreciéndole esa alabanza al Señor con nuestras vidas. Ahora vamos a hablar acerca de la actitud, de aquí de tres actitudes que nos hablan, que deben ser la correcta, nuestra actitud primero que todo hacia Dios.
El objeto de nuestra adoración es Dios. En Deuteronomio 6:5 nos dice que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amén. La Biblia inequivocadamente identifica a Dios como un espíritu, así que esto excluye toda adoración o la adoración de cualquier cosa visible o hecha por las manos de los hombres, que ¿a qué le llamamos a esas cosas? Ídolos. Amén. Todo lo que es creado por la mano del hombre, esos son ídolos. Y es por esto que la Biblia dice que nos mantengamos alejados de la idolatría. Lo dice en primera de Juan 5:21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así sea. Amén. Entonces, eso es lo que debemos adorar, no a cualquier cosa. Nosotros ya hemos aprendido eso, que dice la palabra de Dios, que no debemos adorar a cualquier cosa, ni a cualquier imagen, ni a ningún ídolo, sino a Dios. Él es el único digno. La idolatría y la adoración falsa nos es prohibida. Amén. La palabra de Dios, la Biblia lo condena claramente, la idolatría. Amén. Es prohibida. Y también a la vez la adoración sincera nos es ordenada. Como dice, así dijo el Señor Jesucristo en Mateo 4:10, dijo, entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, solamente a Él es que debemos adorar, a nada ni a nadie más. Amén. Así que vamos a leer ahora algo que nos explica en el Romanos 1, muy claramente explica el peligro de una adoración a medias o una adoración falsa que no es sincera. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Esto es muy claro lo que dice, lo que sucedió. Amén. Y ahí si quieren después continuar a leer Romanos 1 del 25 al 32, nos habla claramente y nos advierte de lo que es el peligro cuando la gente adora y honra a la criatura más que al creador. En lugar de adorar al creador, adoran a criaturas, ¿cierto? A algo creado por Dios, al hombre o alguna imagen o algo así, y el Señor no comparte su gloria con nadie. ¿Y qué pasa aquí entonces cuando las personas hacen eso? Sus corazones se vuelven duros y se vuelven llenos de sombras, de tinieblas, y sus vidas se corrompen. Amén. Sus vidas son corruptas porque ellos se desvían y adoran a ídolos que el Señor no quiere que adoremos, y entonces el Señor los entrega a esos espíritus que los engañan. Amén. Ahora vamos a ver cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. Debido a que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, es imposible que nosotros adoremos a Dios con un corazón sincero y a la vez maltratemos
a nuestros compañeros o a nuestros hermanos en Cristo. En Mateo 25:40 dice el Señor Jesús, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Entonces, dice que nuestra actitud hacia Dios es reflejada en nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Jesús dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor unos con los otros. Amén. El apóstol Juan escribió en primera de Juan 4:20, dice, si un hombre dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Nuestro verdadero amor para el Señor demanda una actitud correcta también hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos. Si existe un conflicto entre nosotros, entre tú y tu hermano, dice la palabra de Dios que debemos resolverlo antes de presentarnos a adorar al Señor. Dice en Mateo 5, del 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda de alabanza en este caso, amén. Vamos a alabar al Señor, pero si hay algún odio, rencor por alguien en nuestro corazón, por alguno de nuestros hermanos o por alguien, entonces tampoco esa alabanza la va a recibir el Señor. Número 3, nuestra actitud hacia las circunstancias. Dice que puesto que hemos descubierto que la adoración comienza con una actitud correcta, podemos adorar a Dios continuamente. Podemos adorar en casa, en el trabajo, en la escuela y a donde sea, como les estaba diciendo ahora. No importa el lugar, porque Dios nos escucha a donde sea. Él lo que ve es la sinceridad de nuestro corazón. Así que confirmaremos nuestra fidelidad para con Dios cuando las cosas nos salen mal, o sea que no nos están saliendo bien, así también como cuando las cosas nos salen bien. Si adoramos al Señor de todas formas, aunque las cosas no nos estén saliendo tan bien, allí es cuando estamos confirmando la fidelidad hacia nuestro Señor. Amén. En tiempos de tristeza, así como en tiempos de alegría. Inmediatamente después de que Job recibió las noticias de muchas pérdidas que él tuvo, les perdió sus posesiones y perdió a todos sus hijos. Imagínense en qué situación se encontraba Job tan tremenda. Y después de que de eso pasó, ¿él qué dijo? El Job se presentó ante Dios, o sea, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hizo él? Él alabó y glorificó al Señor en medio de tremenda situación. Imagínense perder a todos sus hijos, perder todas sus posesiones. Job fue fiel a Dios cuando había sido bendecido con prosperidad y su actitud no cambió cuando le tocó sufrir de esa manera tan tremenda también. Después, si quieren, hermanos, pueden estudiar el capítulo 1 de Job, del versículo 13 al 21. Amén. Entonces, después de la pérdida de la familia, de toda su familia y de sus posesiones, fue afligido con dolorosos tumores de sarna, desde la cabeza hasta la planta de los pies, Job. Y sin embargo, ¿qué pasó? Él lo dijo Job en Job, espérense, perdón, en el capítulo. No, el Job dijo, aunque él me mate, todavía sí confiaré en él.
Imagínense lo que dijo Job. O sea, él dijo primero, Dios me dio, Dios me quitó, sean todo el Señor glorificado, sea bendito. Y también él dijo, aunque me mate, todavía voy a confiar en él. Esa era tal la perfección de su corazón y su actitud correcta, ¿cierto? Aunque él estaba pasando por esa situación tan dura que humanamente, imagínense cómo sería eso. ¿Verdad? Y todo esto fue porque Satanás le pidió permiso a Dios para, ¿cierto? Para probar a Job, porque él le dijo, claro, él te alaba y él te exalta y él te obedece y todo eso es porque tú le has dado de todo, pero quítale lo que tiene y a ver si él no va a quejarse de ti. Entonces, por eso fue que Dios le permitió que lo hiciera, porque Dios sabía el corazón de Job, que él era ese varón justo y perfecto, ese corazón perfecto que él tenía. También vemos en el capítulo 12 de Segunda de Samuel que relata la historia de la muerte del recién nacido de David, del hijo recién nacido de David, como resultado del castigo de Dios. ¿Por qué? Porque David pecó, él adulteró y fuera de eso también él fue culpable de asesinato porque él mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé, ¿cierto? Entonces, ahí vemos cómo la Biblia nos dice que en medio de ese gran dolor, David, ¿qué hizo? Él adoró a Dios, él lo adoró. Y es muy importante entonces que nosotros afirmemos nuestra adoración cuando las cosas salen mal, a pesar de las circunstancias difíciles. Nosotros vemos que al Señor le agradan esos sacrificios de alabanza, porque en esos momentos son sacrificios humanamente, ¿cierto? Nosotros, nadie va a decir, oh, yo no siento nada porque se murieron todos mis hijos, perdí a todos mis hijos. ¿Cómo no va a sentir uno nada? Si hasta cuando pierde uno a uno, me imagino que eso es terrible, dolorosísimo. Ahora Job perdió a todos sus hijos, todas sus posesiones, encima de todo enfermo, y David también pasó por muchas cosas, pero ellos aprendieron que al Señor le agradan esos sacrificios de alabanza y Dios se glorifica en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, eso es lo que debemos hacer. Ahora, para concluir, vemos que sin importar lo que nos suceda a nosotros o las circunstancias a nuestro alrededor, Dios siempre será digno y merecedor de toda nuestra adoración. Amén. Y nuestra alabanza. Él es Dios con toda la majestad y poder que conviene a su omnipotencia. Amén. Él es soberano. Él es omnipotente, él es el único que es digno y santo, amén. Y también, sin embargo, ¿qué pasó? Él siendo el único Dios todopoderoso, él se vistió a sí mismo de hombre, de carne, siendo espíritu, siendo Dios. Él se hizo hombre y se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Imagínense, él también hizo el sacrificio más grande, lo hizo el Señor, y esto lo vemos en Isaías 53:6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En esa cruz, en ese madero, en esa cruz del Calvario, el Señor Jesucristo se llevó nuestros pecados. Amén. Ahí deberíamos estar cada uno de nosotros pagando por nuestros pecados. Sin embargo, Él se humilló y lo hizo por amor a nosotros. Y esto nos enseña que Él se convirtió en un hombre, sí, para redimirnos. ¿Por qué? Por amor, amén. Por amor, de tal manera Él nos amó, como dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que Él vino
y se entregó por nosotros, entregó su Hijo único para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Amén. Debemos entonces nosotros considerar un privilegio, es tanto un privilegio como una necesidad, adorar a nuestro Dios. Amén. Como lo vimos nosotros que le dijo el Señor a la samaritana. Así que en todo tiempo, hermanos, con nuestras voces debemos de repetir las palabras de los huestes celestiales que adoran al que está sentado en el trono. Amén. Que dice en Apocalipsis 5, 13 y 14, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oíd decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a nuestro Dios. Él es el único digno de todas las alabanzas y la oración y la exaltación. Y esta adoración que debemos hacer nosotros debe ser en espíritu y en verdad. Y debemos ser, es un estilo de vida que debemos tomar nosotros. Acordémonos donde estemos, hermanos. Alabemos, glorifiquemos, exaltemos a nuestro Dios, porque Él no solamente está esperando que vayamos al templo, a su casa de oración, a alabarlo, a exaltarlo, sino de día, de noche, a donde estemos nosotros, rendirle esas alabanzas, esa oración, esa exaltación que solamente Él se merece. Amén. Y sabemos que nosotros, ¿qué es lo que más queremos nosotros? La presencia del Señor con nosotros, y donde, ¿cierto? Donde hay un espíritu que está alabando al Señor y un corazón agradecido y humillado y exaltando al Señor, el Señor no se va a negar a eso. Ahí está la presencia de Dios. Amén. Y Él se glorifica en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que, hermanos, esta ha sido la enseñanza y ojalá que haya quedado en el corazón de todos. Vamos a alabarlo. A mí me encanta ese canto que dice: el día que no le alabo, el alma se me entristece. Amén. Porque donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Amén. Y un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Amén. Ese sacrificio que hizo el Señor, solamente Él es merecedor de todas las alabanzas, la adoración y la exaltación por todos los siglos. Amén. Amén.